Bueno, porque probablemente sea una cabal descripción de lo difícil que está la construcción de consensos y hasta ponerse de acuerdo en las cuestiones más elementales, más sencillas, porque además el sentido más común, que es el que menos abunda, el sentido común, definitivamente está bastante ausente en la inmensa mayoría de los debates que tenemos, descalzados de la agenda propia de la inmensa mayoría de los argentinos, ¿no? Tanto vos como yo, cada vez que hablamos con los dirigentes de cualquier signo político, siempre dejan abierta la puerta para, che, tenemos que consensuar estas cosas. ¿Por qué después te crees que le cuesta tanto ponerlas en práctica? Porque los incentivos están puestos para que eso no suceda en muchos casos, digamos. Eh, y definitivamente es muy complejo. Es como, ¿por qué la Argentina no discutió una reforma integral en materia tributaria? ¿Por qué Argentina no discutió una reforma integral en materia del plexo jurídico sobre el mundo del trabajo? ¿Por qué no tiene una reforma del sistema de seguridad social integral y tiene parche tras parche y casi 200 regímenes especiales? Bueno, porque probablemente los incentivos están puestos allí, porque en cada uno de ellos hay algún incentivo distinto, porque tenemos una anomalía en la construcción del sistema de salud basado en las obras sociales, que no es una habitualidad en el mundo, más bien es una rara avis y una excepción, y que fue una concesión a Manrique en la década del 70. Y porque cada cosa tiene una explicación en alguna concesión que se ha cedido en algún momento de nuestra historia y que ha llevado a este derrotero que nos tiene estancado desde hace más de 10 años en un mundo que no para de crecer, con sus más y con sus menos, que sigue una inercia y la Argentina se va desacoplando cada vez más. Entramos al siglo XIX entre los 10 países más importantes del planeta, con sus más y con sus menos. Dejamos atrás el siglo XX con, yo diría, una eh, década que había florecido al cobijo del consenso de Washington, pero que no dejaba de encontrarnos entre los 50 o 60 y hoy estamos entre los 80. Y a este ritmo, teniendo todos los recursos naturales que tenemos, teniendo el alimento, teniendo la energía, teniendo el recurso humano, todavía por encima de la media en términos generales en muchos aspectos, eh, y demás, bueno, cuesta una explicación lógica, cuesta encontrar una explicación lógica, pero las cosas que nos pasan nos están pasando. Tenemos el mismo ingreso per cápita que en 1974. No hay país en el mundo que le ocurra eso, si es que hay alguno, ¿no? Cada vez que podemos dialogar de esta manera, ya sea en los medios o en privado, siempre yo voy con el mismo tema de la fractura social que yo noto en el barrio, vamos a decir, donde Sí, te das cuenta que uno, por diferentes motivos, puede seguir progresando o por lo menos manteniendo lo que tiene y el de al lado cada vez le cuesta más o directamente ya debe dejar de hacer cosas que antes eran habituales. Eh, Esto genera una descomposición social que vemos lamentablemente con el Día del Estudiante de ayer, lo que sucedió en Berazategui, con la violencia intrafamiliar, con la violencia producto del tráfico de estupefacientes. Es decir, todas las violencias se acumulan. ¿Hasta dónde una sociedad puede soportar tantas violencias combinadas? es un buen punto, Ale. Es descriptivo, no tengo respuesta. Solo el tiempo dirá. Siempre pensamos que mañana va a ser mejor y a veces nos convencemos de que mañana podría eventualmente ser peor y miramos hacia atrás y la película nos deposita en lugares mejores. Así que yo te diría que es un enigma, porque el ser humano es un animal doméstico, ¿no? Tiene acostumbramiento. Entonces, la Argentina se acostumbró a ser un país con inflación. Punto, nos describe. Nos puede gustar más o menos, pero la mayoría del tiempo de los que tienen más de 50 años nos pasó con inflación, no sin inflación. La Argentina es un país donde se concibe que el que quiere trabajar puede trabajar. Sí, es cierto, pero hay que ponerle voluntad, sacrificio, esfuerzo, dedicación.
Y yo creo que esa parte es la que en los últimos 20 años se ha degradado de una manera irreversible. Y entonces eso puede empezar a explicar una informalidad creciente, un mundo de marginalidad creciente, consumos problemáticos y excesos a la orden del día. En los barrios más humildes puede escasear la comida, lo que no faltan son las armas ni la droga. Entonces, qué sé yo, efectivamente estamos en una situación que vos y yo cuando éramos más chicos y adolescentes o en nuestra infancia no atravesamos, con este nivel de descomposición social. Había violencia política, pero no este nivel de violencia extendida, múltiple y que no nos llama siquiera la atención. Balean penales para mandar mensajes mafiosos, se cobijan mafias desde los propios penales, se mata con sicarios, es decir, gente a sueldo, y tampoco nos sorprende. 2 de cada 3 muertos en Rosario son con esa modalidad. La droga está al alcance de cualquiera, va corrompiendo distintos tentáculos del Estado, el sector público en sus diversas esferas, no solo la política. Creman en una parrilla un cuerpo de una mujer en Campana, tampoco nos sorprendemos. Definitivamente estamos en situaciones harto complejas, ¿no? Entonces, ¿puede sorprender la posibilidad de un magnicidio? No, que exista la posibilidad, no, porque posible es todo. La probabilidad era baja. Y yo creo que eso es lo que sorprendió a la política y nos enrostró la debilidad que tenemos en nuestro sistema de seguridad, porque si en la esquina más segura y se supone más custodiada de la Argentina pasó lo que pasó, que tuvo un final, entre comillas, feliz, imaginémonos lo que pasa en cada una de las esquinas de la Argentina, diversa, la que vos quieras, poner el zoom, ponelo, y vas a ver lo que la mayoría cuenta, que en algún momento le robaron el celular, que en algún momento se quedaron con la mochila de alguno de nuestros hijos, que en algún momento intentaron arrebatarte la cartera a una persona mayor, que en algún momento intentaron entrar, que en algún momento manotearon un auto para abrirlo, para ver si podían robarlo. Y así un sinfín de historias, digamos, hasta por supuesto las más graves, que terminan con un homicidio, con golpizas, con tormentos, con, qué sé yo, situaciones ya más complejas que terminan en una causa penal. Pero la verdad es que esa manera, ese mal modo de vivir, ese mal modo de transitar la vida, nos intoxica y nos empezó a describir. Y espero que esto cambie. Pero para eso hay que hacer cosas. Y si los mismos actores, Aníbal Fernández Berni, que nos sumergieron en problemas mayores, no menores a los que la Argentina tuvo después de su paso por la función pública, son los que volvieron para hacer lo mismo, nos van a dejar en lugares peores. Y así están las cosas. Me parece que no hay una explicación más gráfica que esa. El ministro de Seguridad de la provincia es el mismo que 2011-2015 manejó la seguridad a nivel nacional. Con un ministro que antes era del Interior y ahora es ministro de Seguridad, como Aníbal Fernández, que manejó la seguridad también en el pasado y que hoy es el factor de seguridad en el gobierno nacional, que era el que le había reforzado supuestamente la custodia desde la Policía Federal a la vicepresidenta en la esquina más custodiada de toda la República Argentina, donde alguien, sin ningún tipo de logística, sin ningún tipo de montaje, en términos de refuerzos, de inteligencia, simplemente con eslabones perdidos de una sociedad, en todo caso enfrascada en discusiones de otros tiempos, casi logran un cometido impensable, insisto, hasta ese momento, para incluso esa dinámica que describimos antes de la Argentina, digamos. ¿Ves la posibilidad de una crisis social provocada por decisiones judiciales? Sí, es posible, porque el kirchnerismo parece decir, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Lo que quiere decir es, si Cristina va presa, nosotros salimos a la calle y nos cargamos a qué, a muchos, a pocos, matamos, no matamos, ¿qué van a hacer? No sé. Sacando eso, es cierto que no está pudiendo la política sintetizar los problemas, la justicia no está pudiendo ordenarlos, entonces es una especie de sálvese quien puede y la ley del más fuerte. Entonces Cristina concibe que con poder político nunca le va a tocar el frío de la prisión y que el día que esté desamparada de la política probablemente corra la suerte que muchos le auguran. Entonces, bueno, intenta desde la política hacer
lo que ella cree genuino que tiene que hacer para evitar cosas. Menem no fue distinto. Murió siendo senador, sin tener una condena firme por la voladura de Río Tercero, Pero con tuvo 4 una instancias judiciales que lo domiciliaria, habían condenado. Menem. Menem tuvo una Sí, domiciliaria. después de perder la elección del 99, su candidato a Duhalde, y estuvo 6 meses en una prisión muy rara, inédita, donde leía, donde tenía un espacio abierto y donde efectivamente transitó con visitas ese tiempo que de todas maneras fue un tiempo oscuro para el expresidente. Pero tuvo una condena en primera, segunda, tercera instancia. Faltaba la corte. 3 años y medio después que le llegó el expediente, nunca resolvió, nunca dejó firme lo que estaba firme. Por tanto, no se cumplimentó esa sentencia. Murió siendo senador con el voto de la gente. La última, Paulino, económicamente, ¿tenemos salida o tenemos que preocuparnos más de lo que estamos? No, no lo sé, sería una osadía de mi parte de verdad, porque no tengo todos los elementos para un análisis profundo o sesudo que podría ser un economista. Sí me da la impresión algunas cosas que podemos compartir rápido. La primera es un país que en algún momento se consumió la joya de la abuela, los 90. Luego, a comienzos de este siglo, se consumió los fondos de las jubilaciones privadas. Luego se consumió el crédito internacional y luego se consumió el crédito doméstico. O sea, rompió con todo. Hace 13 años que el empleo formal no crece, creció el empleo público, no el formal, y por supuesto el cuentapropista y básicamente el informal. La economía tiene más desigualdad, no menos, de las que tenía hace 50 años, tiene el mismo ingreso per cápita, con una población que creció y con un mundo que traccionó hacia arriba. Me gusta mucho decir que se desacopló del mundo, es decir, hace Yo lo 120 noté, años lo noté en el carne cine, propia. los hermanos Lumière lo presentaron en Nueva York después de Francia y después vinieron acá. Ford, la primera planta fuera de Estados Unidos, la pusieron en la Argentina en 1917, crearon en 1914. Pero hoy, esa imagen, esa postal, aún con todo lo que tenemos, no somos. Lo viví en carne propia en el viaje. Claro, bueno, eso que vos sentiste, ese descalce, es lo que vivenciamos aquellos que tenemos esa enorme fortuna de poder recorrer o viajar o conocer. Que no es lo que le pasa a la inmensa mayoría, advierto. Quizás ese mismo desconocimiento sea el que nos lleva a retroalimentar situaciones que no nos dejan crecer, que nos mantienen empantanados y que, bueno, yo creo que nos dañan profundamente. Dañan nuestro futuro, el de nuestros hijos, sepultan esperanzas, eyectan a los que tienen una diferencial. Y es un país donde, bueno, con amplio nivel de adaptación, acostumbrado a esto, a río revuelto siempre hay ganancia de pescadores, algunos pocos, parecería que la pasan mejor, pero yo creo que al final del día terminan siendo perjudicados también, porque en definitiva los activos de Argentina están enormemente devaluados, y definitivamente Argentina podría tener una dimensión global que ha perdido y que hoy difícilmente recupere, por lo pronto en el corto plazo, salvo que los incentivos inviertan. ¿A qué? A hacer acuerdos, a darnos un contrato social, a constituirnos en un proyecto subjetivo de vida en común, como la Nación planteaba, era Ortega y Gasset, no solo tener un determinado perímetro térreo donde nos movemos y vivimos, que es lo único que nos identifica como argentinos, todo el resto nos divorcia, nos disocia. Entonces, ojalá, ¿podemos? Sí, claro, pero lo vengo escuchando hace 30 años, incluso la frase de que estamos condenados al éxito. Yo veo más condena y poco éxito, ¿no? Qué linda final. Qué triste, pero qué título. Paulino, abrazo grande. Nos vemos la semana que viene y gracias por tu amabilidad como siempre. Enorme abrazo, Ale. El Beso placer es grande. Saludos. Estamos más condenados. La frase, el título. En un instante continuamos con Sentido Común.